Saludos, nosotros somos el grupo número 2 y estaremos tratando el refinado del petróleo. Nuestro grupo está compuesto por Ania Puello, Julio Ferrari, Yanara Rosario, Oriandi Pérez y su servidora Cristina Dotel. Yo estaré dando inicio definiendo el proceso de refinación del petróleo. Los aceites, productos de petróleo, químicos, biocombustibles y gases son las sustancias que se manipulan en forma diaria en todo el mundo. Muchas de estas sustancias se producen del refinando el petróleo. La refinación del petróleo es un proceso complejo utilizado para separar las fracciones de los diversos hidrocarburos del petróleo crudo, es decir, petróleo sin procesar, también llamado petróleo. La refinación comprende una serie de procesos de separación, transformación y purificación. Gracias a ello, el petróleo crudo es convertido en productos con innumerables usos. Estos van desde lámparas de combustión hasta la gasolina o la fabricación de productos intermedios, que a su vez son la materia prima para la obtención de otros productos industriales. El objetivo del refinado del petróleo es destilar y separar destilados valiosos, como nafta, queroseno y diésel, y gasóleo atmosférico a partir de la materia prima cruda mediante un proceso de destilación complejo. Estaré hablando sobre la destilación del petróleo. Cuando un líquido se calienta por encima de su punto de ebullición, de acuerdo al diagrama de fases, el líquido hierve y se producen grandes cantidades de vapor que escapan de él. Si estos vapores se enfrían, vuelven a estar al estado líquido. Este proceso, hecho en un sistema cerrado, de manera que no se pierdan los vapores y el líquido condensado pueda separarse del líquido hirviente, puede servir para separar diferentes componentes de una mezcla y se conoce como destilación. El petróleo se calienta y el gas producido entra en la columna de fraccionamiento. La columna está muy caliente en la parte inferior y se enfría a medida que el gas sube por la columna. Esto permite que diferentes combustibles se escurran a diferentes temperaturas hacia arriba de la columna, con la excepción del betún, que se usa para pavimentar caminos. Este permanece líquido y se drena en la parte inferior de la columna. Los combustibles se drenan en función de la longitud de la cadena de hidrocarburos que la componen. Cuanto más larga es la cadena de hidrocarburos, mayor es el punto de ebullición y antes se drenan en la columna. Ok, ahora yo les estaré hablando del cracking. El cracking es la descomposición térmica del petróleo, en el cual se produce el rompimiento de hidrocarburos de alto peso molecular con generación de otros más livianos. De esta forma se transforman los llamados aceites pesados del petróleo en fracciones livianas que tienen mayor valor, tal como la gasolina utilizada en los motores de combustión interna. Existen diferentes procesos del procedimiento de craqueo, como podemos ver aquí. Por un lado tenemos el craqueo térmico, en el que se aplican altas temperaturas y presión. En este caso, los procesos involucran reacciones por radicales. Las condiciones de la reacción a altas temperaturas ocasionan un rompimiento homolítico espontáneo de enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Y por otro lado tenemos el craqueo catalítico, que implica el uso de catalizadores ácidos junto con temperaturas y presión moderadas. En este caso, el mecanismo es carbocatiónico. El craqueo catalítico produce naftas e hidrocarburos aromáticos de alto octanaje como el benceno, por medio de la conversión de cicloalcanos y parafinas. Ahora, un ejemplo de descripción de este proceso. Los residuos obtenidos del proceso de destilación pasan a la unidad de craqueo térmico, donde primero se calientan en un horno a 500 grados y luego pasa a las cámaras de reacción, donde los componentes más pesados se rompen para formar componentes más livianos. Por la parte superior de las cámaras salen los gases que son enviados a la torre fraccionadora, donde vuelven a separarse por destilación, obteniéndose otros gases, nafta, gasoil liviano y gasoil pesado. Ahora, para convertir el gasoil pesado,
obtenido de etapas anteriores en un producto de mayor valor comercial, se usa la unidad de craqueo catalítico, pudiéndose obtener además de nafta y gasoil liviano, metano y etano, que son los combustibles de los hornos de la refinería, propano y butano, que son utilizados como materia prima en la industria petroquímica, y el fuel oil, que es utilizado como combustible para barcos y centrales eléctricas. El cracking y la destilación fraccionada tienen algunas ventajas y desventajas que hacen a un proceso preferible al otro en distintas circunstancias. Antes de discutirlas, es importante conocer los productos que se obtienen al refinar el petróleo, como ya se ha mencionado. Cuando el petróleo crudo se refina, se obtienen productos como la gasolina, la nafta de petróleo, el gasoil, el diésel, la base de asfalto, el queroseno, la cera parafina y los lubricantes. Todos esos productos son necesarios para muchos procesos de la vida. En primer lugar, el cracking es mucho más eficiente. Con la gasolina, la destilación simple obtiene 23% de la masa total al refinirla. Con el cracking, ese porcentaje aumenta a un 44%, que permite tener un mayor rendimiento. Sin embargo, esta eficiencia solo es aplicable para la gasolina y el coque, ya que para el queroseno, el gasoil y los lubricantes que se refinan del petróleo, estos tienen un menor rendimiento, usualmente menos de la mitad, cuando se utiliza el cracking. Por ello, se elige cuál producto se desea maximizar al decidir cuál proceso de refinamiento se utilizará. Como generalmente se necesita más gasolina que cualquier otro producto, es más común utilizar el cracking. Además, el índice de octano de los productos provenientes del cracking tiende a ser mayor. El octano es un hidrocarburo que tiene 8 átomos de carbono, y la mayor cantidad de octanos en un carburante, la mayor su calidad, por el llamado poder antidetonante de compresión. Es decir, los productos con alto índice de octano pueden comprimirse más sin sufrir el riesgo de que el carburante se queme y cause una explosión. Algunos motores requieren carburantes con índices de octano más altos de lo que se puede conseguir en una destilación fraccionada. Otro punto es la utilización de catalizadores. En el cracking se utilizan catalizadores que permiten que el proceso tome menos tiempo. La destilación fraccionada puede tomar un tiempo más largo, ya que este depende solo del calor de ebullición del petróleo crudo. También, si se habla del medio ambiente, como ambos procesos se involucran en el calentamiento de los combustibles fósiles, ninguno es particularmente mejor para el medio ambiente. Sin embargo, muchas veces no se elige entre uno de los dos procesos, sino que se utilizan ambos. Es decir, se utiliza la destilación fraccionada para destilar algunos productos, y con las cadenas largas de hidrocarburos que se obtienen como desecho, se utiliza el cracking para producir más carburantes de gran índice de octano, que son aplicables para diversos usos cotidianos, y anteriormente esos solamente se pueden usar para quemar en hornos de barcos de vapor. Como ya se ha mencionado, una de las desventajas principales de la destilación de petróleo es el impacto ambiental, pues esta tiene como resultado emisiones gaseosas, descarga de efluente, desechos sólidos, ruido y olor, además de efectos visuales como también estéticos. La extracción de petróleo genera impactos de contaminación debido a la erosión de los suelos que se da en el proceso de petróleo. Una de ellas son las emisiones atmosféricas, que constituyen la causa más significativa de los impactos ambientales negativos de los suelos. Los más importantes son las partículas, hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de azufre y de nitrógeno. Estos también pueden generar un debilitamiento en la capa de ozono y un envenenamiento de especies nativas en ecosistemas. Se emplean grandes cantidades de aguas en la refinación de petróleo, como por ejemplo para lavar materiales indeseados de la corriente, para el enfriamiento y producción de vapor y en los procesos de reacción. Esos contaminantes principales que se encuentran en los efluyentes de la refinería de petróleo están los aceites, grasas, amoníaco, compuestos fenólicos, sulfuro, ácidos orgánicos, cromo, entre otros metales. La refinería también genera grandes cantidades de desechos sólidos. Entre los principales se encuentran las partículas catalíticas de las unidades de desintegración, también los finos de croque, sulfuros de hierro y medios de filtración. Típicamente, las materias primas y productos del petróleo son inflamables o explosivos, por lo tanto se deben tomar en cuenta estos riesgos al seleccionar el tipo de la refinería para reducir el peligro que presentan. Por tanto, se deben implementar diseños y procesos correspondientes para cada planta. Esto ha sido todo. Gracias por su atención.